Hola, ¿qué tal, queridas amigas, queridos amigos de nuestro canal de YouTube, amigos en Instagram y en Facebook? Soy Mario Arroyave, les doy un cordial saludo y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un video acerca de cómo y por qué integrarse en la sociedad alemana y sobre todo compartir con ustedes algunas acciones básicas, sencillas del día a día que pueden permitirle a ustedes acelerar y tener un exitoso proceso de integración en Alemania. Pues bien, amigos y amigas, integrarse a la sociedad alemana significa que el extranjero empieza a apropiarse, empieza a compartir con los ciudadanos alemanes ideas, visiones, expectativas, formas del pensamiento alemán. ¿No? Significa que la persona empieza a compartir una cultura, ¿no? Formas de ver el mundo. ¿No? Integrarse es un proceso. Esto quiere decir que las personas no se integran en un momento determinado o en un solo momento determinado o en un instante en concreto, sino que estamos frente a algo que sucede de forma continua en el día a día, todos los días. Por eso se habla del proceso de integración en la sociedad alemana. Es algo que va sucediendo y que es paulatino y que se va dando con el paso del tiempo. Integrarse es empezar a ser parte de un grupo, es aceptarse y ser aceptado como parte de un colectivo, ¿no? Y eso sucede cuando nosotros estamos compartiendo formas del pensamiento, ideas, etcétera, como tal. Integrarse es fundamental para todos los extranjeros que vienen a Alemania para quedarse a vivir, pero es especialmente fundamental para las personas que están en proceso de asilo y para las personas que están en Alemania en calidad de tolerables, es decir, personas que tienen una Duldung. Esto debido a que si estas personas, es decir, los solicitantes de asilo y los tolerables, logran integrarse a la sociedad alemana, entonces pueden aspirar, cumpliendo otra serie de requisitos, a obtener una residencia en Alemania por motivos de integración y de ese modo poder quedarse a vivir de forma legal, de forma indefinida en este país. Definitivamente el primer paso para integrarse en la sociedad alemana, o lo más importante para poder empezar un proceso de integración en la sociedad alemana, es el idioma. Eso creo que no hay discusión, todos los expertos lo señalan, las mismas personas que han tenido procesos de integración exitosos en Alemania también lo señalan, que es o que el éxito, gran parte del éxito está en dominar el idioma, al menos en un nivel básico, ¿no? Obviamente, entre más idioma, pues mayor el entendimiento, mayor la capacidad de integrarse, mayor la capacidad de interactuar dentro de la sociedad alemana. Sin idioma es prácticamente imposible iniciar un proceso de integración en Alemania. No obstante, teniendo en cuenta que hay que tener el idioma y que hay que hacer esfuerzos por el idioma, no obstante, me gustaría señalar una serie de acciones diarias, acciones cotidianas, acciones sencillas que pueden permitir a la persona, al extranjero, acelerar y mejorar en su proceso de integración. Bien. Voy a señalar entonces algunas de ellas. Primero, siempre absolutamente recomendable en el proceso de integración es asistir a las iglesias, ¿no? Ir a misa o a las reuniones religiosas de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus convicciones religiosas como tal,
pero esto es fundamental ya que las iglesias son espacios donde se comparten eh, ideas, por supuesto, donde se comparten una forma de entendimiento del mundo, pero es un lugar donde las personas están abiertas a escuchar al extranjero, donde están abiertas a ayudarlo. Son espacios donde también las personas se interesan por la historia o de dónde viene una persona. Son espacios donde usted puede conseguir ayudas en la medida en que consiga amigos, ¿no? Donde usted puede conseguir ayudas para su entendimiento en Alemania, para los trámites. Muchas personas han encontrado allí personas que los han ayudado a conseguir un trabajo, personas que los han ayudado a iniciar un estudio, personas que los han ayudado en muchas cosas que pueden suceder a diario. Es un lugar para conocer amigos, es un lugar en el cual podemos encontrar paulatinamente, obviamente, en la medida en que usted asista, en la medida en que usted sea regular, podemos encontrar allí personas que nos puedan recomendar para diferentes actividades o para diferentes cosas en Alemania, incluso para un proceso de solicitud de residencia por motivos de integración, ¿no? Entonces, siempre las iglesias van a ser lugares, espacios fundamentales para compartir, para abrirnos a los demás y, como les digo, son espacios donde las personas, incluso el pastor, el cura, y las personas que hacen parte del culto, ¿no? Muchas de ellas ayudan y es fundamental, en mi opinión y en la opinión de muchas otras personas que han hecho sus procesos exitosos. Es muy importante y fundamental y súper recomendable entonces hacer parte de una congregación religiosa. Y obviamente asistir, ¿no? Obviamente asistir. Segundo, es recomendable siempre asistir a las actividades culturales y festividades que se hacen en Alemania. Cada ciudad, cada pueblo, cada pequeña comuna tiene sus épocas y sus fechas en las cuales tiene festividades y actividades. Muchas de estas abiertas a todas las personas, muchas de estas donde se invita al extranjero a que participe, muchas de estas donde se tiene la posibilidad no solo de conocer la festividad como tal, la actividad como tal, sino también de poder interactuar. Al final, un proceso de integración no es un proceso de interacción con la comunidad alemana en este caso, ¿no? Asistir entonces a festividades y actividades culturales en su comuna, en su ciudad o bueno, en general en cualquier parte de Alemania es fundamental en el proceso de integración. 3. Recomiendo mucho también visitar museos, no solo porque pues es una forma de ampliar nuestros conocimientos generales, sino porque también son lugares donde nos permiten entender qué es lo que le interesa a los alemanes, ¿no? ¿Qué es lo que exhiben? ¿Qué es lo que ellos encuentran interesante para descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren ver, ¿no? O sea, por un lado, entonces, la cultura que podemos ganar en los museos. Alemania tiene muchos museos, muchos de ellos la entrada es gratis. Hay muchos de ellos en los cuales hay días o que son gratis o que es más barata la entrada. Y bueno, son lugares donde también la gente también está un poco presta a la discusión, a la interacción. Yo entonces también recomiendo asistir en la medida de lo posible a museos en Alemania. 4. Fundamental, obviamente, es tener la predisposición y la intención y la voluntad de conseguir amigos alemanes. Los alemanes son personas, en su gran mayoría, son personas muy amables. Los alemanes son personas muy abiertos. Podría a veces pensarse que no, que es una sociedad muy cerrada.
pero bueno, la verdad es que puede haber otra mirada y es que los alemanes están también deseosos y curiosos de otras culturas. Ellos quieren conocer a las demás personas y bueno, aprovechándonos de esto podríamos entonces intentar, o ustedes deben intentar, pues conseguir amigos, ¿no? Conseguir amigos pues suena fácil, a veces es muy difícil, pero no es una, digamos, no es una actividad imposible para un extranjero en Alemania, ¿no? Y vuelvo y les repito, la gran mayoría de las personas, podría parecer que no es así, pero la gran mayoría de las personas alemanas son personas predispuestas a, a escuchar, a entender, a entablar nuevas amistades. Y bueno, entonces esto es fundamental en el proceso de integración. Claro, se supone que nos estamos integrando en la sociedad, en la comunidad, es decir, nos estamos integrando en un grupo de personas, ¿no? Entonces es fundamental, obviamente, poder tener amigos. También nos va a permitir em, practicar el idioma, nos va a permitir interactuar, intercambiar, ¿no? Opiniones, etcétera. Esto es entonces fundamental, intentar en el día a día tener amigos. Para eso está la iglesia, para eso también estamos en una situación del trabajo, para eso entonces estamos yendo, saliendo a festividades, estamos yendo a un lugar y a otro para poder tener esa posibilidad de conseguir amigos alemanes, que es fundamental en el proceso de integración. Quinto, absolutamente recomendable es ver televisión en alemán. La televisión pública alemana es de buena calidad. La televisión pública alemana además se puede recepcionar en las casas sin tener que tener un cable, hay que tener una antena. O sea que yo recomiendo siempre comprar un televisor y ver televisión en alemán, ¿no? Televisión alemana. Claro, hoy vamos a ver qué es lo que los alemanes ven, qué es lo que les interesa, qué es entonces lo que los mueve y los lleva a ver televisión en las noches, etcétera. Hay dos canales, los dos canales públicos muy importantes, que es ARD y también el ZDF. Estos canales además tienen una medioteca, la Mediatek, que se puede encontrar en internet y ustedes van a encontrar allí, además es gratis, ¿no? Van a encontrar series, documentales, noticias, programas de cultura, deportes, etcétera, ¿no? Es prácticamente estas mediatecas son prácticamente canales como Netflix o algo así. Si ustedes lo visitan se podrán sorprender de la cantidad de buena televisión que pueden encontrar allí. Es absolutamente recomendable ver televisión en alemán. Seguido a esto, escuchar entonces también radio, emisoras alemanas es absolutamente importante en el proceso de integración. Esto hace parte de lo que hacen los alemanes a diario, es levantarse, prender su radio, escuchar las noticias, escuchar sobre el tiempo, escuchar sobre el tráfico. Y obviamente hay muchas emisoras donde también hay muy buena música, ¿no? Que, bueno, las personas que les gusta la música van a encontrar muchas emisoras con música muy interesante, bueno, hay para todos los gustos, etcétera. Pero escuchar radio es fundamental también por el desarrollo del oído, de la capacidad de entendimiento pues del idioma, ¿no? Entonces, absolutamente recomendable también comprar un radio, ¿sí? Así sea pequeño, ¿no? Y prender el radio es muy importante para el proceso de integración. 7. Una acción, séptima acción que puede ser cotidiana es interesarse en adquirir conocimientos o más conocimientos sobre la cultura y sobre la historia de Alemania. Por ejemplo, podemos ver en la misma televisión que les estoy diciendo o en YouTube, hay muchísimas cosas donde podemos encontrar
sobre la historia. Por dar un ejemplo, podemos ver sobre la construcción, auge y caída del muro de Berlín, por ejemplo, o sobre la política, la estructura política del país, etc. Creo que es fundamental que las personas se interesen por este tipo de cosas, por la historia de Alemania, por su estructura, por su cultura, ¿no? Entonces, en la medida en que usted pueda adquirir más conocimientos o algunos conocimientos sobre lo que es Alemania, seguramente su proceso de integración puede también mejorarse y adelantarse. 8. Los grupos culturales y los grupos de deporte son también espacios muy importantes para el proceso de integración de los extranjeros. Yo recomiendo entonces en su comuna, en su ciudad, en su barrio, ¿no? Inscribirse en el grupo de deportes. Hay muchísimos deportes en Alemania para escoger, no es solo el fútbol, obviamente también el fútbol, pero acá hay muchos deportes, actividades como caminatas, ciclismo, gimnasio, etcétera, ¿no? Y las actividades culturales, ¿no? Entonces, estos espacios son fundamentales también en el proceso de integración. 9. Realizar voluntariados o trabajo social en su comunidad es también fundamental. Eso le permite interacción, pero también le permite tener acciones positivas para la comunidad, contribuirle a la comunidad, ¿no? Y esto va a ser muy bien visto en un momento dado digamos, de cuando una persona quiere intentar pedir una residencia por integración en Alemania, va a ser fundamental esto. Pero también es fundamental, por lo que, digamos, lo que cruza todas estas acciones es la posibilidad de interactuar, la posibilidad de hablar, la posibilidad de conocer cómo se mueve y hacia dónde se mueve Alemania. Entonces, les recomiendo mucho que vayan al Rathaus, a la alcaldía de su ciudad y se ofrezcan como voluntarios para hacer actividades sociales. También está la Cruz Roja, están, digamos, muchas organizaciones humanitarias, etcétera. Se pueden ofrecer para limpiar el parque, bueno, que las hojas ahora en el otoño, no sé, etcétera. Actividades sociales, eso es importante, no solo por contribuir dentro de la sociedad, sino también por la posibilidad de interactuar, ¿no? Entonces, muy recomendado. Y bueno, finalmente una acción que yo recomiendo también y tiene que ver con leer la propaganda que nos llega a diario. Hay muchas personas que reciben propaganda en el buzón en el buzón de las cartas. Ahí viene la propaganda de los supermercados, de no sé qué, de los centros comerciales. Tratar de leer eso, es importante ver qué es lo que los alemanes están comprando, qué es lo que los alemanes, cuáles son las ofertas, qué es lo que les interesa. Eso hace parte también del entorno y de la sociedad alemana como tal. Leer los carteles, tratar de entenderlos en las estaciones del bus, del metro, en las estaciones, bueno, donde ustedes estén en las calles, es importante y bueno, es una acción sencilla que les va a permitir de algún u otro modo entender hacia dónde se están dirigiendo o los intereses, ¿no? de esta sociedad. Bien amigos, estos son entonces algunos tips en el proceso de integración. Por supuesto que no son los únicos, no es la única forma de integrarse. Las integraciones son procesos humanos que se dan a partir de cómo cada persona lo puede hacer. Entonces lo que queremos aquí es señalar algunas acciones, pero en ningún momento pues plantear que son las únicas o que son las que tiene que aplicar a usted. Pero definitivamente sí, usted logra poner en práctica muchas de estas acciones que acabamos de ver acá, seguramente su proceso se va a acelerar y seguramente ustedes van a tener
mayores perspectivas de hacer parte y ser aceptados dentro de ese grupo y aceptarse también como parte de ese grupo llamado sociedad alemana. Muy bien amigos, espero que este video haya sido o sea de su interés, espero que les pueda servir para mucho, en especial a las personas que están en el proceso de asilo. Y bueno amigos, nos vemos en la próxima. Chao.